Segunda parte. Seguimos, todo el pueblo. Todo el pueblo paraguayo, pro su libertad. A la luz del sol de mayo, hoy aclama tu verdad. Todo el pueblo paraguayo, que juró su libertad. Vamos arriba. A la luz del sol de mayo, hoy aclama tu verdad. A la luz del sol de mayo, hoy aclama tu verdad. Es tu pueblo, virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, paz y ventura, esto eres de Cacupé. Es tu pueblo, virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, paz y ventura, esto eres de Cacupé. Dale tú, paz y ventura, esto eres de Cacupé. ¡Paraguay, Bella! ¡Paraguay, ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Les hurras! ¡Bra! 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 ¡Al ¡Viva el pueblo paraguayo! En este momento maravilloso, en este momento de fe, por encontrarnos con la Madre de Dios y Madre de todos los cristianos, la estrella de la evangelización, apóstol de los apóstoles, Tupacica Acupé hoy nos convoca, Tupacica Acupé hoy nos invita para participar de esta gran fiesta litúrgica, de este momento especial, de este encuentro maternal con nuestra Madre y con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué hermoso momento de levantar los pañuelos, de levantar nuestras manos, de levantarnos y decirle a Mamá María, gracias por tantas bendiciones, gracias por esta oportunidad que nos brindas y por este momento glorioso de poder ser testigo de este anuncio solemne, de este anuncio especial del inicio del novenario en honor a nuestra Madre, Tupacica Acupé, con estas trompetas. Y desde Cacupé suena con emoción, desde Cacupé este verdadero himno, la invitación a los hermanos
Ya la caravana de los promeseros se preparan rumbo a Caacupé y con este maravilloso coro les decimos a los peregrinos, bienvenidos todos, bienvenidos queridos hermanos, bienvenida familia a participar de este hermoso momento de oración y encuentro con Tupací Caacupé. Ibate que peñan de pañuelo, Ibate que peñan de polla, saluda peñan de sirve, Tupací Caacupé de fiesta, y este novenario que se inicia, y esta verdadera fiesta cristiana, aquí en Caacupé. Arriba esos pañuelos, arriba esas manos para saludarle a ella, a la Madre de Dios y Madre nuestra, para ese encuentro maravilloso que estamos viviendo aquí en Caacupé. ¡Qué hermosa emoción! Y este hermoso momento de encuentro de todos los cristianos. De Caacupé, viva Jesucristo nuestro Señor, viva el Paraguay, el aplauso para ustedes mis queridos hermanos. Hasta ve que ya yepopete mi Tupacíme, hasta que toñejendú. Aplauso fuerte también para aquel que extendió sus brazos en la cruz, para Jesucristo nuestro Señor, hasta que ya yepopete. Con este hermoso ambiente, esta inmensa dicha que no cabe en el corazón, por esa oportunidad de poder participar de esta hermosa fiesta, hagamos unos segundos de silencio, que en ese silencio contemplemos a la hermosa imagen de Tupací Caacupé y tengamos en nuestra mente aquella necesidad especial que traemos y lo depositamos a sus pies. Ave María Purísima, Ave María Purísima,
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, con alegría damos inicio a nuestra celebración de hoy. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios, reflexionando a la luz del lema que nos guía este año. Que el Señor bendiga tu ley y tu corazón para que pueda anunciar el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una vez una mamá con su hijita iban caminando atravesando una plaza y en un momento la nena vio que un señor, un ancianito, le estaba dando de comer a las palomas. Las palomas venían y se posaban sobre él, sobre su cabeza, sus hombros y en sus manos, tratando de comer las migas de pan que les estaba dando. Entonces la nena, contemplando eso, dijo: yo también quiero hacer eso. Se acerca y empieza a partir su pancito y quiere darle las palomas, pero ninguna de ellas se acerca. Al contrario, salen volando. Entonces la nena le pregunta: Señor, ¿qué le estás dando de comer a las palomas por eso que vienen todos junto a ti? Y le dice el anciano: sencillamente les doy pan. Pan. ¿Y cómo yo les doy no vienen junto a mí? Y dice también: y eso que yo les estoy dando son galletitas, más dulces aún. Y entonces le dice el anciano: todo depende de cómo le des. Si le das de corazón, las palomas van a leer tu corazón a través de tus ojos y van a ver que sos de corazón noble. Entonces vendrán y van a postrarse también, se van a posar sobre tus manos, tus hombros y van a comer contigo. Pero si no das de corazón, entonces ellos no van a venir, ni aunque quieras, ni aunque le des la mejor y más dulce de todas las galletitas. Aprende esto. Escuchamos en el Evangelio nuestro lema que dice:
denles ustedes mismos de comer. La palabra clave es denle, dar. Hay que saber dar. San Pablo dice, Dios ama al que da de corazón. Nos falta ese paso, dar de corazón. Llame ena. Por eso Jesús más bien sintetiza todo diciendo, al que te pide, dale. No más palabras, esa una, dale. Eso. Tenemos que darle todo lo mejor al Señor y eso significa darle lo mejor también al prójimo. Qué lindo fue ver toda esta juventud que viene acompañando también a la Virgen. Me quedó gratamente sorprendido cómo estos muchachos jóvenes, los bailarines, con toda su elegancia, y estas nenas también que están aquí, con toda la elegancia, han venido acompañando a la Virgen. Y estoy muy convencido que la Virgen verdaderamente está gozosa porque le ve a sus hijos jóvenes vestidos de alta gala. ¿Quién no quiere verle así a su hijo y a su hija? ¿Quién no querría verle? Jesús contó una vez una parábola. Un hombre estaba celebrando una fiesta, la fiesta de sus bodas. Muchos invitados. Y pasaba de mesa en mesa mirando y vio a un hombre que estaba mal vestido, cachafá. Entonces le dice a aquel hombre, el que se casaba, ¿por qué no estás vestido de fiesta? Aquel hombre cachafá no dijo ni una sola palabra. Entonces el novio le dijo, vete de aquí. A este sáquenlo de aquí porque no se ha vestido de fiesta. Por eso verdaderamente estoy muy emocionado de verle a tantos jóvenes muchachos y chicas. Se han venido aquí para honrarla, le dije, escoltarla hasta aquí con los mejores atuendos de lujo. Quiero pedir un caluroso aplauso para estos jóvenes que nos han regalado esta fiesta. Gracias, queridos jóvenes. Muchas gracias. Ojalá que estos días de fiesta, así vivamos nosotros. Vengamos con nuestra mejor gala, pero mucho mejor si nuestro corazón es el que se reviste de gala. Limpiarse para venir así. Y que nuestro corazón entonces limpio sea la morada de Dios. Que así sea. Que así sea. Con reverencia y amor saludemos a nuestra Madre María Santísima con las mismas palabras sublimes con que el ángel la saludó en Nazaret. Santificado sea tu nombre.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, para que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguen por su pasión y su cruz
a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de dar la bendición, admirable, y por eso quiero felicitar también a todos nuestros jóvenes cadetes de la policía. Fue estruendoso verdaderamente cómo han cantado con fuerza, con juventud, con disciplina. Y esto nos anima mucho el espíritu. Cuando el joven le obedece a Dios, adquiere otro tipo de temperamento, de carácter y de espíritu. Y eso nos ha alegrado. Queridos jóvenes cadetes, hoy le escuchamos al Señor que dijo, denles ustedes de comer. No fue un simple decir, fue una orden. Y esa orden se cumplió y se obró el milagro. De todos ustedes esperamos entonces que honren siempre con disciplina ese hermoso uniforme que es orgullo de la Policía Nacional y orgullo del Paraguay también. Fuerza, valor, coraje, Policía Nacional, siempre adelante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Bendito sea el nombre del Señor. desde ahora y para siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y de esta manera, mis queridos hermanos, hemos participado de este hermoso momento, el rezo del Ángelus, que marca el inicio oficial de esta gran fiesta, donde Mamá María nos invita a cada uno de nosotros a participar de esta gran fiesta litúrgica. A todos los hermanos, muchísimas gracias. Y en estos momentos, los artistas, jóvenes de diferentes instituciones que se han sumado, ofrecen a Tupacica Acupé su talento a través de esta presentación. De esta manera, con el canto de nuestra madre, Tupacica Acupé, les decimos gracias por acompañarnos.
Tupacica Cupé! ¡Viva Jesucristo nuestro Señor! ¡Alegría, emoción y entusiasmo! Porque la festividad en honor a nuestra Madre, Tupacica Cupé, es una invitación para todos. Y con esta danza de diferentes instituciones muestran la riqueza cultural y la devoción al pueblo. Y con este maravilloso coro, Tupacimembe, nos cantan este hermoso cántico. Neponace Paraguay, Hayabi Akeñanenetame. ¡Ojo! ¡Hacia los paraguayos, chavales! Ese aplauso fervoroso, Toña Gendúquena, ataquen a Yaya Popete, afeina que, Gureume, Riape, Hora y Jupe, Cacupé 2025. De muy lejos yo te recuerdo, patria querida, que tu homenaje cantando siempre, cantando que no te olvida y que te añora. Alza mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. Trae sus lagos, ríos y selvas que no les canto. Y a tus mujeres abrazos negros que saben amar.
Esta es la emoción que se vive. Esta es la emoción que se siente al estar en la casa de Mamá María. Y qué hermoso es poder compartir. Qué hermoso es poder vivir esta hermosa fiesta que seguimos compartiendo, bailando y disfrutando. ¡Ojo! ¡Va! Se llevan